el versículo que todavía no, es como que arrancamos pero todavía no avanza, es el versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. El domingo pasado, partiendo de este texto, hicimos, por así decirlo, un viaje al Antiguo Testamento para ver lo que la Biblia enseña acerca de las ofrendas y los diezmos. Visitas, debo aclarar, no es que nosotros somos una congregación que constantemente vienen hablando de los diezmos y de las ofrendas, pero sí creemos que en este tiempo debemos aprender lo que la Biblia dice acerca de estos asuntos y la Biblia enseña. Y al ser instruidos, cada uno de nosotros va a poder actuar sanamente y maduramente. Entonces, si necesitamos avanzar y crecer en madurez, debemos aprender a tocar estos temas que por mucho tiempo, como decía el domingo pasado, fue tabú para nuestra congregación. Es como que si se trataba de dinero, no, de ese tema no se habla. O sea, evitar enseñar algo que la misma Biblia enseña era negarse a Dios y a su verdad. Y posiblemente muchos, tanto los que estén siguiendo en internet o algunos de los que estén acá, se pregunten, ¿cómo puede ser que el texto honra a las viudas, que en verdad lo son, nos lleve a hablar de las ofrendas o de los diezmos? Alguno puede estar pensando en su cabeza, el hermano Alejandro ya se contagió de los demás, de esos manipuladores de la Biblia que solamente manipulan la palabra de Dios para pedir a los creyentes dinero, y pobre Alejandro ya cayó en eso. Dios nos libre, hermanos, de manipular su palabra. Y por eso déjenme explicarles por qué tuve que llegar a este asunto. ¿Por qué de este pasaje tengo que hacer un paréntesis y hablar de lo que es el dinero? Pues al meditar en el capítulo 5, al leer todo el capítulo 5 e ir preparando los siguientes sermones, me fue necesario frenar. Era necesario que pudiéramos frenar. ¿Para qué? Para prepararnos para lo que va a continuar. Porque las próximas exposiciones van a hacer referencia a esto, pero antes de que nosotros empecemos a hablar de dinero, debemos ser capacitados, debemos ser preparados para hablar de esto. Porque una de las cosas que aprenderemos más adelante es que la iglesia tiene la responsabilidad de proveer para distintos fines, entre los cuales se encuentra el proveer a las viudas que en verdad lo son. Incluso también para aquellos que pastorean la iglesia, y eso lo vamos a estar viendo en los siguientes versículos. Y mientras meditaba y leía esos pasajes pensaba, ¿no? Para que la iglesia pueda proveer, ¿qué necesita? Tener recursos. Y para tener recursos, obviamente cada uno de nosotros que somos la iglesia, debemos saber lo que Dios nos enseña acerca de dar a la iglesia para que cumpla con su propósito en la tierra. O sea que si la iglesia va a proveer, necesita esos recursos. Y eso me hacía pensar, entonces, ¿y cómo llegan los recursos? Obviamente a través de los hermanos. Y los hermanos deben ser preparados para esto. ¿Para qué? Para que conforme a la voluntad de Dios puedan dar a la iglesia. Y como les contaba el domingo pasado, tengo la convicción de que si queremos avanzar y crecer en madurez, debemos aprender a hablar sanamente acerca del dinero, y para ello debo continuar examinando hoy el Nuevo Testamento. El domingo pasado les decía que nos estamos preparando para proveer, y con lo que veremos hoy y con la ayuda de nuestro Dios, creo que si es así posible, el Espíritu de Dios convenza a nuestro espíritu de que estamos listos para dar. Es por eso que he titulado esta exposición Listos para proveer. Por la palabra de Dios, el domingo pasado aprendimos que los cristianos no están obligados, o no es obligatorio para los cristianos dar de sus diezmos a la iglesia. ¿Escucharon bien, no? No es una obligación
para los cristianos dar diezmos. ¿Y pero por qué otros predicadores dicen que debemos dar? No le echen la culpa, ellos rendirán cuentas a Dios por lo que están haciendo, pero ustedes deben examinar sus corazones y deben aprender a examinar la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios quien les diga lo que deben hacer, no un predicador. Y lo mismo digo en este púlpito, no se conformen a lo que escuchan en la predicación en esta mañana, sino que a través de la predicación, por medio de la predicación, ustedes vayan a las Escrituras y corroboren que toda la enseñanza de Dios está siendo expuesta para su edificación y ustedes tienen que comprobarlo. No pueden irse simplemente, puede ser como los bereanos recibieron la palabra con mucha solicitud, con mucho gozo. Ustedes pueden recibir de la misma forma la palabra de Dios, pero eso no termina y deben todos los días escudriñar la palabra de Dios para que sea el Espíritu de nuestro Dios que nos lleve a todos a un mismo sentir, a todos a un mismo pensar, para que todos podamos actuar como Dios espera de su iglesia. Así que el domingo pasado llegábamos por medio de la examinación del Antiguo Testamento que no están obligados los cristianos a dar de sus diezmos, y sé que más de uno se puso contento. Más de uno dijo, ¡fua! Por fin. Y no digo solamente de los que están acá, sino que también aquellos que posiblemente estén siguiendo la transmisión digan, yo sabía que no era obligatorio dar de sus diezmos, y se pusieron contentos. Pero mis hermanos, que espero que esa alegría no sea, mejor dicho, que esa alegría que ustedes sintieron el domingo al enterarse de que no era obligado para ustedes dar los diezmos a la iglesia, esa alegría sea por haber aprendido algo de Dios. No porque no tengan que dar sus diezmos. Ahora sí me quedo con mi plata. No, que la alegría sea que estamos aprendiendo cosas sanas, cosas espirituales que nuestro Dios nos enseña en su palabra. Eso debe darnos gozo. Entonces, desde las primeras páginas de la Biblia vimos que hubo hombres que presentaron ofrendas a Dios, las cuales eran dadas voluntariamente. No habían exigencias como lo pudimos corroborar, ni cantidad dada por Dios, ni por nadie. La gratitud a Dios los movía a ofrendar voluntariamente. Mis hermanos, las ofrendas sinceras siempre fueron, son y serán movidos por en respuesta a las bendiciones de Dios. No pueden dar aquello que no tengan. Y si Dios les da, Él los capacita para dar. Es por eso que en Deuteronomio, capítulo 16, versículos 16 y 17 dice, después en un momento de celebración que debía tener el pueblo, dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él, o sea que Dios escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura y en las fiestas solemnes de las semanas y de las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y escuchen ahora, cuando se debían presentar en ese lugar, dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Versículo 17, cada uno, con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición de Jehová tu Dios te hubiere dado. Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. O sea que primero Dios te da, eso te mueve a gratitud a Dios y conforme a lo que Él te dio, estás capacitado a dar. Pero seguimos en el Antiguo Testamento, pero mis hermanos, no es distinto en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a darle un vistazo de cómo en los inicios de la iglesia se movían. Vamos a ver si ahí los hermanos ponían montos o ofrendaban por alguna obligación. Lo primero que vamos a ver, que las ofrendas en el Nuevo Testamento eran también voluntarias. Vamos a
El domingo pasado los hice pasear por el Antiguo Testamento. Bueno, ahora vamos a pasear por el Nuevo. Los que no estén familiarizados con la Biblia, presten atención para no distraerse y estar buscando. Y los que estén familiarizados, busquen. Igual, de todos modos, va a estar proyectado acá. Hechos capítulo 2, así podemos avanzar. Hechos capítulo 2, versículo 44, 45 dice, hablando de los cristianos, ya hablando de que Jesús hizo su obra, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y les prometió a sus discípulos que iba a enviar el Espíritu Santo llegó y ahora aquellos cristianos congregados y todos los que habían creído en Jerusalén obraban de esta manera. Dice ahí, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y escuchen ahora, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Escucharon bien, no? Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Imagínense lo que estaría ahora en la mente de aquellos que pensaban que dar el diezmo ya era mucho. ¿Y ahora qué pensarán? Porque van a quedar en bancarrota, ya que estos creyentes primitivos, estos primeros cristianos, daban el 100% de lo que vendían. O sea, si vendían algo, lo daban todo. No se asusten, hermanos. No les vamos a decir que tienen que dar el 100% de lo que tienen. No les vamos a poner cantidad, así que bajen. Tranquilos ahí. No se asusten. Pero sí debemos entender cada uno de nosotros que el 100% de todo lo que tienen, ya sea la vida, la salud, el trabajo con la cual consiguen el alimento o cualquier provisión que ustedes puedan recibir, el 100% son y vienen de Dios. Él nos da, Él nos provee para que nosotros estemos listos para proveer. Por eso decimos, o digo en esta mañana, nosotros solamente damos de lo que recibimos. Cuando el rey David, en Primera de Crónicas, capítulo 29, movía Dios al pueblo, y escuchen lo que él dice, Primera de Crónicas 29:14, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano damos. O sea, no es en el Nuevo Testamento nada más este concepto. Toda la Biblia habla que el creyente es movido a dar, pero después de haber recibido de Dios. Y es movido, como dice ahí, voluntariamente. Versículo 17 de ese mismo capítulo dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. ¿Qué quiere decir? Voluntariamente. Mis hermanos, lo que debemos notar, que así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, no hay una orden ni una exigencia de Dios ni de los apóstoles. Ustedes no leyeron, ustedes lean Hechos, van a ver que los apóstoles en ningún momento les dicen, traigan lo que estén vendiendo para nosotros. Estos hermanos, en respuesta, en gratitud a la salvación que habían recibido en Cristo Jesús, daban para proveer a las necesidades de los hermanos y a los asuntos de una iglesia naciente. O sea, en gratitud. O sea, ellos se gozaban de saber, como ese hombre que encontró, dice, el reino de los cielos es como
O cuando un hombre encuentra una piedra preciosa, va y vende todas sus cosas para comprar esto. O sea que lo que tenía ahora era más valioso de lo que antes podía haber tenido. Estos hombres, si bien podían haber tenido su confianza en sus riquezas, ahora lo estaban dando todo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vino a ser su todo. Mis hermanos, algo que también debemos notar, que estos hermanos que vendían sus propiedades y disponían eso a la iglesia, no se lo daban a las personas, o sea, personalmente. Es como diciendo, bueno, si va a haber una necesidad, yo voy a proveerle. No, estos hermanos proveían a la iglesia, le daban de lo que habían recibido, le daban a la iglesia, a los apóstoles, para que sea la iglesia, hermanos, para que sea la iglesia quien provea a las necesidades de los hermanos. Leamos capítulo 4, 34 y 35, para que veamos que este patrón continúa. Dice que así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Y a quién se los daban? A la iglesia. Escuchen, versículo 35. Y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces se dan cuenta que la iglesia debe ser preparada y debe estar lista para proveer, y esa provisión que la iglesia recibe, Dios le dará la sabiduría para poder proveer a aquellos que estén necesitando o para los distintos fines que también la Biblia nos enseña, que no es el único, sino tiene bastantes rumbos donde se pueden usar los recursos que se le da a la iglesia. Pero lo que debemos ver es que estos hermanos siguen el mismo patrón del Antiguo Testamento. Sus ofrendas eran voluntarias. Los apóstoles no se los pedían. Ni siquiera, mis hermanos, se fijaba un monto. Ellos daban generosamente porque generosamente habían recibido. Y ahora quiero darles un ejemplo. Un ejemplo claro que no había exigencias en los inicios de la iglesia. Un ejemplo claro que los apóstoles no manipulaban la palabra para que los demás les den. Y este ejemplo que voy a usar en esta mañana es la vida de un matrimonio, Ananías y Zafira. Vayamos al capítulo 5. Los relatos anteriores dicen que, vendían sus propiedades, después otro hombre también vendió su heredad y lo dio todo a los discípulos, pero cierto hombre, dice ahí versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió su heredad. O sea que de alguna manera fue inclinado a hacer lo mismo que los demás. Pero ¿qué pasó? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea que prácticamente hizo lo mismo que los demás hicieron, pero algo diferente hay en este matrimonio. Dice que ellos sustrajeron del total una parte. Y antes de seguir, debemos hacer memoria para nosotros entender el concepto de que no hay una obligatoriedad en esto. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios impuso en el Antiguo Testamento los diezmos al pueblo? Las 11 tribus, menos los levitas, las 11 tribus estaban obligados a dar, porque Dios les dijo que ellos debían apartar los diezmos, que al analizarlo era casi un 23% de todo lo que ellos obtenían. Ese era el impuesto y eran obligados a dar. Y cuando hay una obligación, cuando Dios manda que deben dar, el no dar significa que le están robando a Dios. Es por eso que Malaquías decía, ustedes le están robando a Dios, porque es de Él ese porcentaje y a Él debían dárselo, y al no dárselo le estaban robando. ¿Es verdad o no? Bien. Ahora vemos
que Ananías y Zafira vendieron una propiedad y sustrajeron, dice ahí, de ese monto una cantidad, y después fueron a los discípulos y le dijeron, esto es lo que vendimos. Le dieron a los apóstoles el valor de la venta, según ellos. Si hubiera una obligación de dar, Dios los acusaría de robarle. Pero Dios no los acusa de robarle, porque sería la misma circunstancia. O sea, el pueblo judío se quedaba con los diezmos y Dios dice por medio de Malaquías, me están robando los diezmos. Este matrimonio se queda con una porción y le lleva con la otra porción, pero diciendo que esto es lo que vendimos. En teoría uno puede pensar, ¿están robando? No. Versículo 3. Después que los llevaron a los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, que a ellos los están acusando de mentirosos. ¿Por qué? Porque ellos decían que esto era el total y no era el total. Y después ustedes, si siguen leyendo, dice, era de ustedes. La propiedad era de ustedes, nadie se los pidió. Y cuando la vendieron, el dinero también era de ustedes. ¿Por qué mintieron al Señor? Porque nadie les pidió. Pero no digan que esta era la cantidad cuando no lo era. Ustedes están mintiendo al Señor. Si ustedes van a dar, denlo voluntariamente. Nadie les exigió una cantidad. Y ellos sufrieron la consecuencia. Los hermanos en sus inicios lo entregaban todo, pero no lo hacían con fastidio o con pesadez, ni siquiera por interés, sino simplemente porque lo querían hacer y se gozaban al hacerlo. Estos hermanos ofrendaban, daban a la iglesia voluntariamente. Y lo segundo que vamos a ver en esto es que en el dar hay una dicha, la dicha de ofrendar. Leamos Hechos capítulo 20, versículo 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El hermano Marco, cada vez que le toca predicar, está enseñando acerca de las bienaventuranzas. Y cuando Jesús o cualquiera que lea la palabra bienaventurado es dichoso, doblemente feliz, o sea que ahí el texto nos indica que el dador es doblemente feliz. ¿Por qué? Porque al dar adopta el carácter de Cristo, cuya naturaleza es ser un dador alegre. Mis hermanos, Jesús no está diciendo o no dijo que sería fácil dar que recibir, sino que sería más bienaventurado dar que recibir. Voy a hacerles una pregunta y con esto les pido que sean sinceros. Niños, presten atención, jóvenes y adultos. ¿Qué les gusta más? Piénsenlo, no contesten rápido, pero tampoco piénsenlo ustedes y respondan en su corazón, pero sean sinceros a Dios. ¿Qué les gusta más? Niños, a ver, atentos. ¿Que alguien les dé 100 pesos o que ustedes tengan que dar 100 pesos? ¿Qué les gusta más? Pero con 100 pesos no hago nada. Bueno, está bien, vamos a subir el monto para que sea más, para que la carne fluya y veamos lo que hay ahí. Si alguien te dijera, te doy 1,000 pesos, ¿te gustaría? Pero si vos tuvieras que dar 1,000 pesos, viste, el hermano ya se volvió como los de la prosperidad.
Pero seamos sinceros, no se hagan los espirituales, no se hagan eso, no, porque el Señor dijo que nosotros debemos dar. A ver, ¿qué les gusta más? ¿Recibir? Niños, a ver, ustedes van a ser más sinceros que nosotros. ¿Les gusta recibir o dar? Fuerte. Recibir, ¿no? Creo, mis hermanos, que todos hemos crecido con la mentalidad que recibir es mejor que dar. ¿Por qué? Porque si nosotros damos algo de nosotros, consideramos que lo estamos perdiendo. O sea, no es que lo hacemos de una forma, digamos, pensada. De alguna manera, es como que nuestro instinto dice, si vos das, piensen en esto, tienen 100 pesos. Y ustedes tienen que dar parte de esos 100 pesos a alguien. Le dan 50 pesos. O sea, perdieron. Tenían 100, ahora tienen 50. Entonces consideramos que estamos perdiendo, entonces preferimos quedárnoslos para nosotros. Para no perder, necesito tenerlo para mí. Entonces consideramos que es una pérdida. Pero mis hermanos, para los cristianos de la Biblia y para nosotros que somos cristianos, debemos entender que ya no nos movemos según los deseos de nuestra carne o según los criterios que nos han enseñado en el mundo. Y es por eso que debemos renovar nuestro entendimiento, debemos renovar nuestro pensar y ser movidos por la palabra de Dios. Nosotros como creyentes debemos renovar nuestro entendimiento y creer lo que Jesús dijo. Debemos creerlo, debemos obligar a nuestra carne a creer que más bienaventurado es dar que recibir. Debemos creer, en serio, ustedes sienten gozo, sienten alegría cuando alguien les da algo, reciben una felicidad por recibir. Pero mis hermanos, si nosotros aprendemos lo que la palabra de Dios dice, muy pronto comprobaremos todos que el dar regularmente será que ustedes se sientan dichosos, doblemente felices. Y esto es precisamente lo que entendían y creían los hermanos de Macedonia. El domingo pasado leímos una porción. Mis hermanos, en un tiempo, en un momento que la iglesia en Jerusalén estaba sufriendo una hambruna, una necesidad, los macedonios querían disfrutar de la dicha de ofrendar, el de dar. Y vamos a ver una particularidad más. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 8. Versículo 1 y 2 dice, hablando de esta dicha de dar, el hecho de desprenderse, el hecho de poder dar, el hecho de sentir verdaderamente que es más bienaventurado, doblemente feliz el que da, dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba, escuchen por favor, estén atentos a las circunstancias de estos hermanos, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, o sea, estaban llenos de gozo, y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. No sé si ustedes lo notan, mis hermanos. Estos hermanos macedonios, estos cristianos macedonios, no eran ricos. Dice que ahí profunda pobreza. Andaban en tribulación y pruebas. No eran ricos, no tenían la billetera llena. Y para golpear aún más nuestras mentes, ¿por qué digo esto, golpear nuestras mentes? Porque nosotros, cuando pasamos necesidad o cuando pasamos prueba, lo que estamos esperando es que los demás nos den. Es cuando nosotros nos centramos. ¿Y por qué mis hermanos no se preguntan de mí? ¿Y por qué si estoy pasando necesidad, por qué Dios no envía a mis hermanos a que me den? Obviamente la iglesia tiene la responsabilidad de hacerlo, obviamente. Pero estos hermanos
entregaron sus ofrendas para cristianos judíos en Jerusalén, siendo pobres. Naturalmente, estos hermanos hubiesen esperado que les dieran a ellos porque eran pobres y estaban sufriendo también persecución y afrentas. Pero ellos prefirieron imitar a Jesús, su Salvador. Ellos dieron. Y esto parece como que algo simple, pero debemos aprender siempre el contexto. Mis hermanos, recuerden que en ese tiempo los judíos despreciaban, rechazaban a los gentiles. Y ellos tomaron la postura de Jesús para dar a aquellos que los rechazaban. Veamos el versículo 3 y 4. ¿Qué es lo que dice? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos, y aquí está el deleite, el gozo de dar, dice ahí, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estos macedonios, así como los apóstoles se gozaban de ser partícipes de los mismos padecimientos de Cristo, cuando ellos padecían, ellos se gozaban de padecer por el nombre de Cristo. Así estos hermanos macedonios aprendieron a gozarse al tomar la actitud de su Señor al ofrendar voluntariamente. Capítulo 9, versículo 7. Cada uno, dice Pablo, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mis hermanos, no con tristeza. O sea, ¿se dan cuenta cómo incluso el Señor se preocupa hasta de nuestros sentimientos? Él está diciendo, no con tristeza, ni por necesidad, no vengan a hacer trueque con Dios. No se dejen llevar por esos mercaderes del Evangelio que dicen, si vos le das al Señor, el Señor te va a prosperar, te va a dar mucho más de lo que vos des. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Un hermano dice con respecto a este pasaje, el Señor se deleita en aquellos que se deleitan en imitar su generosidad. Nuestro Dios es tan generoso y su deleite es ver ese reflejo de su carácter desarrollándose en aquellos que fueron comprados por su sangre. O sea, el Señor se deleita el ver que otros lo quieran imitar. Otro hermano dice que el dador alegre es aquel cuyo corazón está completamente extasiado con la bondad y la grandeza de Dios, cuya mente está cautivada con la hermosura de Jesús, cuya alma está satisfecha con lo que tenemos en Él, y quien a pesar de su adversidad y desafiando toda circunstancia, se goza con un gozo inefable y glorioso. Tal es el dador al que Dios ama. Es aquel que entiende que en Dios lo tiene todo. Es aquel que se goza, su gozo está en Dios, no en el dinero. Bueno, hermano, es que yo tengo muy poco. Mejor que den los que tienen más. No, mis hermanos. Ya aprendimos que Dios no exige un monto, ni nosotros
ni nosotros los vamos a obligar a dar. Pero lo que sí debe quedar claro es que dar es la evidencia de que Dios no te ha olvidado. Dar es la evidencia de que Dios no te ha olvidado y que Él te ha provisto para que estés listo o lista para proveer a la iglesia. ¿Y por qué digo que no? Porque Dios nos da este privilegio a todos. En 1 Corintios, capítulo 16, 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. ¿Quiénes? Cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros, según haya prosperado. No hay una cantidad, no es obligado, pero debe ser y debe hacerlo si es que lo hace con un corazón agradecido. Hermanos, nunca se trata de una cantidad. Se trata de que Dios nos da la oportunidad de que seas un cristiano doblemente feliz, dichoso en participar en los beneficios de Dios. No importa la cantidad, y la viuda lo entendía. Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 4. Levantando los ojos, hablando de Jesús, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echando allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Cómo puede ser? Los demás daban más que ella, pero no en la economía de Dios. Esta mujer dio más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo. Echó todo el sustento que tenía. Mis hermanos, el Señor no está alabando la cantidad de esta viuda, sino la actitud de su corazón. Mis hermanos, esta mujer está con su ofrenda, está demostrando la confianza, la reverencia, la gratitud que tenía a su Dios. Mis hermanos, con su ofrenda, porque dice que ella dio todo su sustento. O sea que con su ofrenda, esta mujer, esta viuda, le está diciendo a Dios, estoy en tus manos. Eso es lo que Él está alabando de esta mujer. Eso es lo que Él está destacando de esta mujer. Que su confianza, su plenitud, su seguridad, su gozo solamente estaba en Dios. Pero hermano, tengo muchas cuentas que pagar. Estoy en deuda con la tarjeta. ¿Y ahora encima tengo que dar a la iglesia? Oh. No, mis hermanos. Recuerden que esto no es una obligación. Debe ser voluntariamente. Con lo que estamos enseñando, nadie está metiendo la mano en su billetera, mis hermanos. Dios nos libre de hacer eso. Pero sí debo animarte a examinar tus pensamientos. Debo animarte a que puedas arrepentirte de esos pensamientos porque no estás deseando imitar a Dios. No te estás dando cuenta que Él ya te bendijo, que Él ya te dio todo lo que necesitas. Y con esos pensamientos, aunque des miles y miles de pesos, no sirve de nada. No serás tomado como un dador alegre. Pero aparte de examinarte, mi hermano, por otro lado, debo animarte a que puedas pedirle a Dios o incluso puedas pedir consejo. El Señor debe enseñarnos y debe enseñarte a que puedas hacer un buen uso de los recursos que Dios te da. Debemos ser sabios en la mayordomía.
Si estamos metidos en deudas, es evidencia de que hemos desorientado nuestros ojos. Si estamos metidos y realmente somos esclavos de la deuda, es porque de alguna manera no hemos sido buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Es por eso que debemos pedirle al Señor sabiduría. Porque cuando hacen ustedes, reciben el dinero y empiezan a hacer las cuentas, el hecho de tener deudas hace que posiblemente el ofrendar esté en el último de todo el listado, cuando debería ser al revés. Así que, hermanos, obviamente Dios los ayude a salir de las deudas que tienen los que tengan deudas, pero una vez que salgan, sean y pidan a Dios la sabiduría. Y pidan consejos si es así necesario, para que puedan ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Porque sí, Dios nos da, como lo hemos visto. Como tercer punto que vamos a ver en esta mañana es el cuidado de Dios en el dar. Dios, aparte de hacernos partícipes de los beneficios o de esas bendiciones, de ese doblemente feliz que es el dar que recibir, Él también por medio de esto, del de dar, nos cuida, hermanos. Por eso es que lo primero que debo decir es que Dios no necesita tu dinero. No debes hacerlo así, de esa forma. Dios no necesita tu dinero. Dios puede proveer a su iglesia de maneras que ni siquiera puedes imaginarte. Y si tienes alguna duda, te invito a que busques un libro de la biografía de un hombre cristiano que vivió hace muchos años llamado George Mueller. Y ustedes se van a sorprender, se van a maravillar y va a desafiar su fe de cómo este hombre aprendió a esperar en Dios y cómo Dios mostró su fidelidad y cómo Dios le proveyó de razones, de formas inimaginables. Cuando él necesitaba una porción para darles ¿cómo se dice? Spoiler, para darles un adelanto si es que lo leen, él pide a Dios en un momento de necesidad. Él no iba a pedir a nadie, él dice que iba a confiar en Dios. Él tuvo orfanatos provistos por Dios y cuando hubo necesidad oraban a Dios con su esposa. Terminaban de orar y la puerta, un desconocido. Dios no se limita a los hombres. Dios mueve a los hombres. Dios muestra su poder. Dios muestra su provisión. Dios muestra su fidelidad a pesar de los hombres. Pero Él quiere cuidarnos. Y vean la historia de nuestra propia iglesia. Mis hermanos, ustedes saben que nosotros no tenemos tiempos de ofrendas, de diezmos. Ustedes no van a ser movidos a eso. Pero hasta el día de hoy hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios moviendo corazones. Es por eso que yo les decía el domingo pasado, un corazón agradecido no va a esperar a que los hermanos le estén diciendo tienen que dar. Ellos van a rogar cómo podemos dar, qué podemos hacer para beneficiar al pueblo. Un corazón agradecido no espera, da. Mis hermanos, Dios sí nos da motivos para dar. Y nos los da, ¿para qué? Para poder cuidarnos. Él quiere cuidar nuestro corazón y la dependencia que debemos tener de Él. Pues Dios conoce también nuestra debilidad y con la facilidad que nosotros podemos desviarnos cuando hay dinero. Cómo el dinero puede cautivarnos.
Y es por eso que Él quiere de alguna manera, por medio de esto, es cuidarnos. En Mateo 6, capítulo 19, Mateo 6, versículo 19 al 21, dice: a los creyentes o a los que lo estaban escuchando en ese momento, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde el ladrón no mina ni hurta. Y ahora escuchen: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Dios no quiere tu dinero. Dios quiere cuidar tu corazón. Él quiere que tu corazón le pertenezca a Él, que tu deleite esté en Él, que tu seguridad esté en Él, que tu esperanza esté en Él, no en tu dinero. Versículo 24 de ese mismo capítulo dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que, hermanos, si al enterarte de que no es obligatorio dar diezmos a la iglesia, vos pensabas que Dios estaba cuidando tu billetera, no, Él no estaba cuidando tu bolsillo, Él está cuidando tu corazón. Y es por eso que no debes dejarte dominar por la codicia, pues terminarás tarde o temprano menospreciando a Dios. Es por eso que también Timoteo en esta misma carta, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, para que ustedes vean que esta enseñanza estuvo presente en los cristianos primitivos, dice versículo 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, ¿qué pasó? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Se dan cuenta que Dios quiere cuidarnos? Dirá alguno, Dios no quiere que prosperemos, Él quiere que seamos pobres. No estoy diciendo eso, hermanos. Pero sí deben entender esto, que si Dios te permite prosperar, no es para que acumules tesoros solo para vos, es para que seas más generoso, es para que contribuyas a la expansión del reino y ayudes a las necesidades de la iglesia. Él te va a prosperar si Él así lo quiere, pero no es para tu propio beneficio. No es para que seas egoísta y acumules solamente para vos. Ejemplo, José. José fue prosperado. Él llegó a ser mano derecha de Faraón, pero Dios no lo puso ahí para salvarse a sí mismo, para que él sea rico, sino para salvar a su pueblo. Esther fue prosperada. Llegó a ser la reina, tuvo reino junto a un rey, pero también fue puesta ahí por Dios para interceder y salvar al pueblo de la calamidad y de la masacre que le esperaba. Nunca fue para darle simplemente riquezas, coronas y oro, sino tenía otros propósitos Dios. Es por eso que digo, mis hermanos, si son prosperados por Dios, es para los propósitos divinos, no para los tuyos. No van a ser para tus propósitos, van a ser para los propósitos que Dios tiene. Y es por eso que en el versículo 17 y 18 de 1 de Timoteo capítulo 6, Pablo le dice a Timoteo qué es lo que debía decirle o enseñarle a los ricos, aquellos que Dios les dio la posibilidad de prosperar.
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan, escuchen lo que dicen, que no pongan la esperanza en las riquezas. ¿Se dan cuenta que somos fáciles de poner nuestra esperanza en las riquezas? No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sí, podemos disfrutar de lo que tenemos, pero también que, versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y ¿qué? Generosos. Conclusión, hermanos. Las ofrendas en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tienen el mismo patrón, son voluntarias, según hayan dispuesto en su corazón, según Dios los haya prosperado, deben hacerlo con gozo y con generosidad. Ayer aprendimos, hermanos, que el Señor viene pronto. Pero también aprendimos que si viene, que pueda encontrar a su iglesia velando, trabajando para su reino. Pues sabemos que ningún esfuerzo que hagamos para con Dios es en vano. Pero mientras esto pase, mientras venga nuestro Señor Jesucristo, la iglesia debe seguir anunciando a Cristo y a este crucificado y haciendo discípulos. Debe seguir su tarea. Mis hermanos, nosotros como iglesia local debemos seguir la tarea, y el ofrendar voluntariamente a la iglesia significa que cada uno de ustedes puede ser partícipe de mantener el lugar donde nos congregamos, de sostener a los que han de predicar o han de dedicar su tiempo completo a servir a los hermanos, que no haya necesidad material entre los hermanos en la iglesia. E incluso cuando el Señor lo permita, podamos nosotros sostener a algún misionero que pueda salir de este lugar para llevar la palabra de Dios a otros lugares. Y como también, y vamos a aprender de ahora en adelante, como también son partícipes y van a ser partícipes de que la iglesia tenga los recursos. ¿Para qué? Para proveer a las viudas que en verdad lo son. La iglesia tiene tarea que seguir, tiene responsabilidades que seguir. Y obviamente Dios va a mover a su iglesia para que esté preparada y estemos listos para proveer a los demás. Mis hermanos, que su espíritu, por medio de lo que hemos aprendido estos 2 domingos, ponga en todos el mismo sentir y nos dé la convicción de que ya estamos listos para proveer y actuemos en madurez. Dios ya nos ha dado de toda bendición espiritual. Él ya nos ha dado motivos para nosotros movernos. Y es por eso que nosotros debemos aprender a hallar gozo en imitar a Jesús, pues Él, mis hermanos, se dio voluntariamente. Y ese debe ser el deseo y lo que debe haber en nuestros corazones. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros, creyentes, o sea, ustedes, iglesia, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, Jesús voluntariamente se despojó de su reino. Voluntariamente vino a servir como un mortal. Voluntariamente ofreció su vida. Voluntariamente murió en una cruz. Él lo hizo voluntariamente. Y lo hizo para demostrarnos su amor y para salvarnos. Lo hizo para hacerte parte de la familia de Dios, mis hermanos. Lo hizo por vos, hermana y hermano. Lo hizo para que nuestros pecados puedan ser perdonados.
y también lo hizo por vos que todavía estás en tus delitos y pecados. Lo hizo por vos, pecador. Él murió en esa cruz para darte una posibilidad de reconciliarte con Dios. Él murió en esa cruz por tus pecados, por tus rebeliones. Y es por eso que en esta mañana quiero decirte que debes arrepentirte de tus pecados. Debes arrepentirte de dejar a Dios de lado. Debes arrepentirte de no tomar en cuenta a Dios en tu vida. Debes arrepentirte y tomar por la fe el regalo que Dios nos ha dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se dan cuenta que Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús y es el mayor regalo que Dios puede darle al ser humano. Las riquezas perecen, las cosas materiales perecen, pero aquellos que Dios ha salvado vivirán una vida eterna, porque aquel que está en Cristo, aunque muera, vivirá. No hay mayor gozo de saber que nuestro Dios tuvo memoria de nosotros siendo pecadores. Él vino y murió en una cruz para salvarte. Eso debe encender tu ser, eso debe encender tu alma y moverte en gratitud para que alabes, para que adores, para que vivas y mueras por Jesús. Así que en esta mañana, pecador, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo y Cristo te recibirá. Dios no va a tomar en cuenta tus pecados si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Todo pecado puede ser perdonado. Todo pecado. Por eso es que deben arrepentirse. Y mis hermanos, si han estado en pecado, si han estado viendo las cosas de este mundo y han estado, sus mentes, sus vidas han estado distorsionados con respecto a lo que hemos visto, el Señor también nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y creer que por más que lo hayamos menospreciado y por más que nosotros no hayamos tomado en cuenta su palabra para este asunto, Dios puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es por eso que debemos movernos, Señor. Nos debe mover el Señor a que podamos dar en gratitud a nuestro Dios nuestra vida, porque nuestra vida le pertenece. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, todo lo que hagamos, mis hermanos, desde el momento que Él nos salva, todo lo que hacemos es simplemente esto y únicamente esto. Dar de gracia lo que hemos recibido abundantemente de gracia. ¿Y para qué lo hemos recibido abundantemente? Para que lo que hagamos, lo hagamos para la gloria y alabanza de su nombre. Para que Él sea adorado, para que Él sea reverenciado, para que Él sea amado por su iglesia. Y cuando hagamos esto podremos seguir diciendo, Señor, ven pronto.